filosofía. Bien, amables televidentes, muy buenas noches, sean todos bienvenidos a este su programa Gnosis Trascendental, pues contento siempre de llegar hasta sus hogares, que nos permitan y nos abran las puertas, porque cuando usted enciende el televisor y pues nos está viendo a nosotros ahí, pues estamos ya metidos dentro de sus hogares y ojalá algún día llegar a sus corazones. Creo que sí, porque el programa, gracias a eso y gracias a ustedes, nos hemos mantenido, ¿verdad?, en el gusto de los barahoneiros, en el programa, ¿verdad?, uno de los programas más queridos, como ustedes nos los expresan en el día a día, en las calles, donde quiera que pues nos ven, porque siempre nos sintonizan. Así que agradecerle infinitamente. Bueno, antes de pasarle a Carlos, decirle que hoy, lamentablemente, un tema obligado a hablar de las guerras y sobre todo lo que está pasando en Rusia y Ucrania. No somos muy expertos en eso, pero vamos a hablar, sí, de lo que son las guerras, desde el punto de vista de la cultura gnóstica, de lo que enseñan los evangelios y todo lo que guarda relación de los factores que inciden, esa guerra y además motivan, exacto, esas guerras de tipo psicológica y esa diferencia con la guerra santa y este tipo de guerra. Así que bueno, pasamos a nuestro amigo y querido hermano Carlos Manuel para que le dé su saludito. Bien, amigos televidentes, reciban un afectuoso saludo de mi parte, de todo corazón. Carlos González con ustedes, y le damos las gracias a Dios por permitirnos una vez más estar en este programa, su programa Gnosis Trascendental. Las gracias a ustedes también por mantenerse ahí, esperando todos los jueves de 9 a 10 de la noche y la retransmisión los sábados de 8 a 9. Así que, como le decía Jairo, esperemos ahí tranquilito, que tal vez después nos vamos a unos comerciales, pero en esa pausa nosotros luego vamos a hablar de eso, lo que son la guerra santa, la guerra fría, lo que es la guerra psicológica, esa lucha que nosotros debemos tener en el diario vivir, porque aunque usted no lo crea, uno vive una batalla campal, oye, terrible en el diario vivir, con todo lo que nos rodea. Y entonces esas son cosas que nos llevan a contraer enfermedades, el estrés y todas esas cosas, enfermedades malas que se le aparecen a uno de repente, no es más que cuando uno le da mente a todo lo que está pasando en el mundo. Sin embargo, hay personas, bueno, que se le importa un comino esas cosas, porque están viviendo dentro de sí lo que son los eventos, aprendiendo a transformar las impresiones, ¿verdad, Airo? Que si uno aprende a transformar las impresiones, todas esas cosas después va a sentir que son pasajeras, pero haciendo un trabajo de tipo espiritual, un trabajo psicológico, de muerte psicológica, conociéndose a sí mismo. Entonces vamos a ver qué es lo que hay para lo de afuera. Así que vamos a ver este tema tan interesante, sobre todo que está en moda ahora. Eso es lo que se habla, la guerra entre Rusia, Ucrania y la posible intervención de los Estados Unidos, que es lo que le va a poner la tapa al pomo para que ahí está a punto de armarse una tercera guerra mundial. Bueno, eso está como ahí. Dios libre, Dios nos libre de que. Ay, Dios. Pero la ambición, ¿verdad? Que uno no le ve sentido. Y todo esto del orgullo es un problema. Y sin embargo la justifican. Claro que sí, claro. El yo es una de las características fundamentales del ego, la justificación. Bueno, amables televidentes, vamos a recordarles a ustedes que estamos en la calle WG 3B en el segundo nivel y que también a partir del 21 de marzo nosotros vamos a entrar dentro de una etapa para contactar y entrar dentro de un proceso de conferencias públicas que vamos a dar para también pues abrir lo que es una iniciativa de unos cursos bien buenos sobre autoconocimiento. Recuerden que estamos como Gnosis RD en todas las plataformas digitales y pues también este programa lo pueden pues ver en el canal de TV Cable, el canal 10 de TV Cable Barahona en YouTube, como, ¿verdad?,
Canal 10, que es el canal ARTV Sur. Y bueno, también queremos felicitar y de verdad al técnico que trabaja en estos aspectos, a Juan Martínez, pues porque le está dando cada día como más nivel, más nitidez, más definition, ¿verdad? O sea que a la imagen. está dotando el estudio aquí de buenos equipos. Así es, y que Bueno, también micrófono, cámara, también bueno. tenemos un ratito ya en un nuevo estudio que estamos aquí con ustedes. Y de verdad que por eso felicitamos a Juan, porque tiene unas nuevas adquisiciones aquí. Estamos viendo unas cámaras, ¿verdad? Bien bonitas, más ¿para qué? Para el gusto de todos ustedes y que puedan apreciar con más calidad este tipo de programa a través de este canal. Así que muchas felicitaciones a Juan Martínez y al equipo que en su momento también le asiste y le acompaña. Bueno, A él le gusta esa payola porque nosotros le hacemos público, rating. Juan es un hombre sencillo, Juan es un hombre sencillo. Pero le gusta, le Sí, gusta eso. Juan es un hombre sencillo, ¿no? Un hombre de bueno, amables televidentes, vamos a cumplir con nuestros anunciantes. No se muevan, manténganse ahí, que regresamos en breve. Señor director, cuando guste. Bien, amables televidentes, pues estamos de regreso, como decimos, contentos. Nosotros les decíamos cuando iniciamos el programa, porque siempre hay personas que nos sintonizan a esta hora, prenden el televisor y pues ya no escucharon lo que dijimos en la introducción. Es importante decirles que estamos contentos de pues que ustedes nos reciban y de que nos abran su espacio allí en el hogar para escuchar pues este diálogo importante de la cultura gnóstica. Y decíamos que vamos a hablar un poquito de lo que son las guerras. Fíjense, actualmente estamos viviendo unos momentos muy, muy terribles que, aunque se esté sucediendo en Ucrania por la invasión que está teniendo, por ejemplo, Rusia, eso trae sus consecuencias a nivel de lo que es el orbe, a nivel de lo que son los demás países colindantes, los países que están cercanos y hasta aquí en la América. Por ejemplo, ya estamos viendo los aspectos, cómo incide en lo que son los precios de primera necesidad, a consecuencia de los carburantes, lo que es el petróleo, lo que tiene que ver con, por ejemplo, alimentos que guardan relación con esa zona, el trigo, todo aquello, además del turismo, porque en República Dominicana hay una cantidad enorme de turistas de Rusia y de misma Ucrania que nos visitan acá, y que a los rusos, por la situación que se da como penalidad, como sanción, vamos a decir así, o amonestación, los países, los demás, que pertenecen incluso a la OTAN, aunque Ucrania ha solicitado reincorporarse a la OTAN, que ese era el problemita que no quería Vladimir Putin. Entonces, al darse esta situación, pues bloquean el sistema financiero que tiene que ver con los rusos, y se da una situación muy difícil para el tránsito turístico, vamos a decir así, de los ciudadanos de Rusia. Entonces, y de Ucrania también. Entonces ya ustedes vieron que aquí de República Dominicana, unos cuantos que se alojaron, otros que se le agotó el dinero, se tuvieron que salir en unos vuelos humanitarios a países europeos y no sé si a Estados Unidos, pero esto ha afectado a nivel mundial. Y como decía Carlos ahorita, eso es una situación de cualquier detalle. Fíjense que entre poquitas personas toman a veces las decisiones de un planeta
o de una, vamos a decir así, de un país, de una nación de varias en naciones. relación a, claro, en relación a lo que es esta situación tan deprimente, tan deplorable como son las guerras. Las guerras no dejan nada bueno, nada, todo lo contrario, la situación que se da en relación a la parte humana, muchas personas perdiendo la vida, separando familias, niños, niñas, etcétera, etcétera. Pero, como decía Carlos en la introducción, si cualquier otro país, es decir, interfiere, por ejemplo, en esta situación de manera directa, eso puede traer una consecuencia, porque esas potencias tienen armas de destrucción masiva, armas no solo nucleares, sino hasta armas biológicas y bacteriológicas atómica, y de todo tipo, atómicas, y manejan a nivel de satelital, a nivel de toda esa situación. Teledirigida. Claro. Donde ellos quieren ponerla, ahí la envían, a tal punto. Claro. Entonces se puede desatar una conflagración, vamos a decir, un problema, ya una guerra de grandes proporciones nucleares. Eso traería una hecatombe, una situación difícil a nivel de lo que es la especie humana, el planeta, todo el ecosistema en sentido general. Entonces, ¿por qué sucede en la guerra? Acá lo decía ahorita y lo decíamos nosotros, es la ambición. En educación fundamental de la cultura gnóstica enseña eso de la guerra y de lo que es esa búsqueda de seguridad que tienen esos países, cómo guardan su frontera, invierten miles de millones de dólares o de dinero, vamos a decir así, dependiendo la moneda que tengan, en formar grandes ejércitos, fortalecer sus ejércitos, fortalecerse en armamento. Eso es para destruir al prójimo. El humano cuidándose del humano. Y mientras tanto, Carlos, muchas personas padeciendo, muriendo de hambre, de algunas enfermedades y de todo, porque aunque nosotros nos creamos súper civilizados, amables televidentes, somos muy crueles. Y esto lo muestra, ¿verdad? Esto se ve. Crueles con todo lo que nos rodea, los animales, la planta, la humanidad, con todo crueles, porque a la hora de tomar decisiones egoicas, no se toma en cuenta los sufrimientos, el dolor que dejan, los destrozos de esa bomba, de esos misiles. Basta y sobra con que uno pueda ver en las redes sociales, en la televisión, esos medios noticieros, cómo la gente, aquellos que no están metidos en asuntos de guerra, porque siempre pagan más los inocentes, los que nada tienen que ver. Claro. Y entonces vemos como niños sufriendo, muriendo. Hace poco ahí vi en Ucrania donde una señora murió junto a sus dos hijos, tratando de huir de los bombazos, de los tiros. La agarró, murieron. Y no solamente eso, sino, imagínense los ancianos que no encuentran dónde, cómo hay que sacarlo. Uno ve a personas incluso corriendo con un animalito para no dejarlo a la intemperie, que se muera así. Mira, eso es terrible. Pero es algo que no tiene sentido, amigo televidente. Si nosotros vamos al fondo del asunto, de por qué surge la guerra de Rusia con Ucrania, y a quién beneficia, y cuáles son los beneficios que se obtienen cuando los países se meten en guerra, porque para nadie es un secreto. Por ejemplo, la mayoría de los países de Latinoamérica y muchos países de otros continentes no son grandes fabricantes de armas, pero ¿para qué entonces las grandes potencias venden armas sofisticadas? Para la destrucción masiva de la humanidad con la humanidad.
Y entonces, todavía, unos países, mira por ejemplo, Venezuela. Venezuela tiene, hace frontera con Brasil, con Colombia, y así sucesivamente. Cuando se ven ese tipo de conflictos, esos países que hacen frontera y cosas, también se ven como en la obligación o eso lo incita, lo motiva a que se preparen también en comprar aviones de guerra, armas de guerra, tanques de guerra, misiles y toda esa vaina. ¿Y a quién es que beneficia eso? Sin embargo, todos salimos perdiendo. Como decía Jairo ahorita en principio, Dios libre de que ninguna potencia u otros países se metan en ese lío entre Ucrania y Rusia, porque eso pudiera desatar, mire, una masacre en el mundo. Una masacre que no solamente se va a sentir por allá, de esos países que están cerca de Ucrania y de Rusia, sino que se va a sentir, como ya se está sintiendo a nivel mundial, todo lo que está dejando como consecuencia de esa guerra, que ya tiene alrededor de 20 días, ¿verdad, Jairo? Tiene ya, creo que 22, 20, tiene más de 20 días. Entonces... eso es terrible lo que están viviendo esas personas. No, pero eso es terrible, y cómo salen corriendo, cómo huyen, y aún así destruyen sus hogares, vemos vehículos quemados, destruidos, las propiedades, porque por ejemplo ahora eso da pena, si hay la producción, por ejemplo, el proceso de la producción, acaban con la producción de un país, que es una también, aparte de lo material, estamos hablando de la tensión, el estrés, la incertidumbre, las enfermedades, la zozobra, la falta de agua, la falta de alimentos. Y no solo eso, Carlos, sino medicina, sino saliendo prácticamente casi ahí con una situación de una pandemia que, verdad, terrible, que sucedió, y ahí mismo entrar en un proceso, como que no hay conciencia, un proceso de conflicto. No, es que las guerras indican el nivel de degeneración en que se va cayendo, donde ya el hombre es contra el propio hombre. Son personas que van a matarse y a tirarse uno contra otro, muchas veces por una orden, porque dice, vaya y peleen, y la persona va a pelear, a defender, como dicen, ¿verdad?, en defensa de la defensa nacional, que ya no hay la posibilidad del diálogo, ya no hay la posibilidad de ponerse de acuerdo, sino más bien en el asunto del control, de la supremacía, del orgullo, la ambición es un proceso. Yo no utilizaría otra palabra siempre más que el proceso de la ambición. Siempre hay un proceso de codicia grande, donde una nación, por ejemplo, o una persona codician algo en relación a otro país. Entonces, en ese sentido, hay una situación también de miedo, aunque no lo crean, amables televidentes. Esas personas en un momento dado son motivadas y movidas por un miedo a que le pase algo, por eso, de seguridad. Claro, por ese miedo la gente se arma hasta los dientes e invierte desde el presupuesto cantidades enormes a lo que es su armamento, sus ejércitos, al equipamiento de ellos y también al entrenamiento y todo aquello, enseñándolos, preparándolos para matar. La gente dice, no, para defender. No, en un momento dado es que le enseñan a matar. Claro. Entonces... Como por cierto, nosotros esta tarde vi un titular que me llamó la atención
viendo la página de YouTube y vi que soldados están arrepentidos y piden perdón por Ucrania. Entonces hay una serie de soldados, pilotos de la Fuerza Aérea de Rusia, que fueron atrapados en Ucrania. Y entonces ellos han visto el trato humanitario que Ucrania le está dando a esos soldados de guerra, prisioneros de guerra que tienen ahí, y no le hacen maldad. Y entonces incluso lo pusieron a hablar con sus familiares. Y entonces los ucranianos, incluso ellos hablando, manifestaron que si su padre de esos jóvenes, porque son jóvenes de 20, 22, 24 años, jovencitos, pilotos, y miembros de la Fuerza Aérea de Rusia. Y ellos dicen, sus padres van y se lo entregan. Entonces ellos, a ver ese gesto y esa cosa, dicen que ellos no sabían a qué lo estaban mandando. Y ahora ellos se arrepienten de haber, porque han visto esa masacre. Que eso no tiene sentido. Eso como que, dice, hay uno de 20 años que dice que primera vez en su vida que ve tanto muerto. Dígame usted, ese joven va a quedar ya marcado para toda la vida. Claro, porque él no había ido a una guerra, a lo mejor. Ese joven psicológicamente no va a servir ya, porque eso lo va a traumatizar y va a vivir con ese cargo de conciencia toda su vida. Sí, porque sí, que la guerra no trae nada bueno. No, mire, que eso que uno ve películas, ve ahí, lo ve, una cosa es verlo así, otra cosa es vivirlo. Por eso hay muchos veteranos que después que vienen de esas guerras y todo, tienen que estar en terapia constante, asistirlo. Claro, porque empiezan a tener traumas, a tener situaciones. A tener pesadillas, a tener esos sufrimientos, no comen bien, no duermen bien, precisamente porque esas imágenes quedan grabadas en su conciencia ya, y cada rato le pasa revista, y cada vez que ve a alguien así que le recuerda un evento, una situación de eso, oye. Imagínense que suelten un misil en un sitio y que de repente cuando vean muertos, vean ancianitos, vean niños, vean... Entonces esa persona... eso le remuerde mucho allá, a menos que sea una persona totalmente ya un degenerado frío, ya extremo, que ni siente ni padece. Totalmente deshumanizado. Prácticamente como decimos, que no tiene corazón. Claro. Entonces puede inmutarse, pero óigame, no es fácil. Entonces, una persona, por ejemplo, las guerras se inician incluso desde el punto de vista hasta simple, hasta con el vecino, hasta con la pareja. Es una situación que conlleva a un proceso de estudio y análisis del ego, donde uno tiene que estudiarse a sí mismo, comprenderse. Carlos decía en una conversación que tenía anteriormente con un grupo, sobre un principio fundamental de la convivencia. Para nosotros poder vivir mejor y vivir bien es tener esa capacidad de tolerancia, aceptando a cada quien como es. No es que uno se complazca con la, vamos a decir así, las vagabunderías que hace otro de otra persona. Pero es su vida. Pero si cada quien decide, por ejemplo, tiene una forma, uno lo ve así. Y si le piden consejo a uno, pues uno puede aportar, pero si no, usted no va a cambiar a la persona. Ahora, si una persona que se acerca a usted y tiene una forma de ser que a usted no le afecta en el sentido de que no se está, sino que es una forma tranquila, que es una persona que le gusta, por ejemplo, aquí tenemos personas que tienen ideologías o pensamientos, criterios diferentes de algo, y cada quien tiene que respetar el criterio del otro y aceptarlo así, porque si no, no van a poder tener una convivencia pacífica. Y por lo tanto tampoco podrán ser amigos. Ahora, cuando la persona no empieza a reflexionar sobre sus propios conflictos internos, porque está mal relacionado consigo mismo, exacto, eso trae un problema de relación en el medio ambiente. Peligro terrible. Totalmente, con el medio en que se desenvuelve. Así que, y eso obedece a un proceso de una conciencia plenamente dormida. Entonces,
Bueno, vamos ahí, ya el director nos está haciendo una ceñita. Vamos a ir a una pausa, lo dejamos hasta ahí, entonces cuando regresemos continuamos hablando de ese aspecto, de esas íntimas contradicciones internas que tenemos que empiezan a proyectarse y a reflejarse en el mundo en que nosotros andamos. Después de la pausa, no se muevan. Bien, amores televidentes, pues estamos de regreso. Antes de irnos a la pausa, habíamos dicho de esa guerra, esos conflictos interiores, partiendo del principio que dice don Immanuel Kant, que es vamos a decir así, el pionero de la criticidad, considerado un filósofo, ¿verdad? Que en su libro La crítica de la razón pura explica y descolla, planteando de que lo exterior es el reflejo de lo interior. Es decir, que uno proyecta hacia el mundo exterior todo su mundo. Y hay otros autores que dicen que como uno piensa, ¿verdad? Como uno siente, actúa. Y otros dicen, pienso, luego existo. Y hay un sinnúmero de personas que empiezan a plantear aspectos que guardan relación con lo que estamos diciendo. Y que muchos que vemos ahora lo que está pasando allá, pensamos, qué crueldad, mira qué duro, y es verdad, se ve. Pero, amables televidentes, dentro de nosotros, de cualquier persona que a lo mejor ni remotamente lo sospeche, vive en su país psicológico un sinnúmero de gentes, de personas, capaces de cometer cosas peores que esa. Es decir, que tenemos resentimiento, que tenemos odio, cuando una persona nos cae mal, cuando no nos gusta a alguien, y entonces eso es resentimiento, y el resentimiento es odio. Es decir, que nosotros vemos, por ejemplo, cómo en las calles de Dios, aquí, por ejemplo, en nuestro país, cómo está la inseguridad, cómo se da personas que por cualquier cosita, le arrebatan la vida a alguien. Y entonces, ¿qué significa eso? Eso es crueldad. Entonces, por eso decimos que cuando uno no desarrolla la capacidad, hay unos conceptos nuevos que dicen resiliencia y un sinnúmero de detalles, que es esa capacidad de soportar las situaciones bien agrias y difíciles que le van pasando en el camino, en la vida a uno. No porque uno se quiera volver un fakir en el sentido de un masoquista por sentirse feliz o contento de estar recibiendo todo un maltrato, no. Nos estamos refiriendo a una transformación y a una reflexión del por qué sucede cada cosa a nuestro alrededor y sobre todo cómo impactan en mi vida. Entonces, si no hay un cambio interior, Carlos, si no hay un despertar de la conciencia, si no analizamos esa relación de nosotros consigo mismo, esa relación que tenemos con Dios, con la vida, ¿verdad? Con nuestros hermanos menores, si no los respetamos, porque aquí talamos y acabamos con todos los bosques, con las plantas, con todo. Si no tenemos ese sentido de esa sensibilidad por la vida, entonces somos igual o cuidado peor que aquellos que están, ¿verdad?, mandando a matar y hasta matando al prójimo. Así es. Esa frase de don Immanuel Kant, que lo exterior es un reflejo de lo interior. Nadie da lo que no tiene. Si usted no tiene una cosa, usted no puede dar nada, amigo televidente, pero absolutamente nada, porque usted no lo tiene. Ahora, si usted tiene, usted da. Por eso el que tiene, guarda, pero guarda lo que tiene. ¿Qué quiero decir con esto? Que eso de que lo exterior es un reflejo del interior, cuando una persona está llena de odio, de egoísmo, de vanidades, eso es lo que da a su semejante. No puede usar el cinismo ni nada de esas cosas de querer privar en humilde y todo eso, como le dijera Sócrates en una ocasión a Aritipo. Aritipo trató de vestirse con ropa rota y esa cosa para que
en la calle lo vieran como una persona humilde. Pero la humildad no se refleja así. Cuando Sócrates lo vio, oh, aritipo. Hasta por la rotura de tu vestidura se ve la vanidad. Entonces, una persona que cometa y está haciendo daño a la humanidad, a sus seres queridos, a la humanidad completa, porque el planeta es uno y la humanidad es una. Todos somos uno. Y cuando un daño se le hace a un ser humano, por allá, por Asia, por África, por Europa, por Oceanía, en el continente que sea, eso deberíamos nosotros también sentirlo. Entonces, una persona que actúa dando muestra de que tiene miedo, de que está lleno de temor, de vanidad, de orgullo, de egoísmo, de cosas materiales que no valen la pena para hacer una catástrofe como la que se está haciendo. Y entonces, no solamente en ese punto de vista de lo que es esta guerra ahora entre Rusia y Ucrania, ya por lo menos nosotros tenemos la historia de la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Tenemos la historia, ya ahí están, de países que se han metido en guerra. ¿Y cuáles han sido los resultados de eso? Oye, ni siquiera esos terrenos agrícolas que otrora eran fértiles, donde cae una bomba de esa, un misil de eso, es mucho tiempo que hay que esperar para que se recupere la tierra, para volver a tener fruto. Y sobre todo la pérdida humana, que no tienen reposición, no tienen respuesta. Así es. Entonces, la maldad que se hace, los niños inocentes, los ancianos, las mujeres, toda la gente que soñaba con un bello amanecer ese día del ataque de Rusia hacia Ucrania, lamentablemente murieron con ese sueño, o los que están vivos, su vida hoy ya no es la misma. Porque póngase en el pellejo de esa gente, amigo televidente, a ver si usted cree que es lo mismo. Mire, aquí estamos nosotros tranquilos y eso. Y a pesar de que no se oyen los tiros, los bombazos, los misiles detonados por allá, sí va a repercutir aquí en lo que son las enfermedades, la economía, oiga, y sobre todo lo que son los medicamentos y la comida, los alimentos. Como decía Jairo en principio ahorita, que todo eso va a repercutir. Entonces, cada día se hará más imposible de un pobre sobrevivir, porque aquí nadie vive ya, aquí estamos sobreviviendo. Así es, esto es terrible lo que está pasando. Entonces, eso es lo que deben de ver esos líderes mundiales, que un grupito de hombres que tengan el control del mundo, que usted lo cuenta con los dedos de la mano y sobran dedos, y son los que tienen el control del mundo. Claro. Para acabar con esto un santiamén, por un orgullo, por una vida, millones de vidas perdidas, por el capricho dinero, egoico, gastando dinero y cosas que se pueden utilizar para otras los cosas, pobres, donde hay personas, naciones padeciendo de enfermedades, de hambre y de todo. Haití. Hay una desigualdad en el mundo muy grande. Que utilicen eso, por Dios, en otras cosas. Pero lamentablemente hay otros que aunque no vivan allá, pero son enfermos mentales, diríamos en ese sentido, que apoyan ese tipo de vagabundería. Bueno. Y están contentos con esos ideales. Bueno. Y te lo oye hablando, cosas, y defendiendo. Uno no se mete ni a banda, vamos a decir así, ni a bandera. Pero, no, claro, pero como dice, eso es lamentablemente es reprochable. Eso. Mira, Carlos,
En el discurso del 27 de febrero, en el acto que se celebró en la plazoleta Duarte, el doctor Corpus Sánchez Cuesta, un gran erudito de las ciencias sociales, estuvo las palabras a nombre del Ministerio de Educación, y él comentaba de uno de los más ilustres seres humanos, que es Duarte, refiriéndose a todo el proceso de independencia, y decía que es el único, según él, según la historia, de los libertadores conocidos últimamente, que descendió al sepulcro sin mancharse las manos de sangre. Fíjese lo que es el dominicano, desde la historia de la época precolombina hasta posterior, los aspectos de la colonización, todo hasta acá. Los dominicanos, en ese tiempo taínos y hasta hoy, han sido como una cultura muy amable, muy hospitalaria, muy dócil. Los dominicanos soportan cosas que otras naciones no. Sí. Presiones terribles, el dominicano lo coge a merengue, lo coge a... Sí. Y entonces vemos como la intolerancia de otras naciones, claro, por una ley de vamos a decir así, de entropía, ya nosotros nos vamos nivelando con otros países, con otras naciones, y hemos estado transculturizándonos, perdiendo aspectos del autóctono y mezclándonos y dándole más importancia a veces a aspectos de otras naciones que van en detrimento incluso de los buenos principios y de las buenas costumbres del pueblo dominicano. Pero entonces, fíjese lo importante de eso. La independencia de la República, de este país, la independencia nacional, aquí no hubo ¿cuáles fueron los grandes derramamientos de sangre? No, fue un trabucazo y a correr, y no hubo esa... Luego sí hubieron los enfrentamientos de las escaramuzas, ¿verdad? La Fuente Rodeo, todo lo que se dieron por acá, y luego lo que era la restauración. Pero si nosotros nos ponemos a analizar, estos son países que han tenido sus situaciones y no han tenido esa, como vamos a decir así, como ese rencor, como ese odio de que yo quiero tener, es que no. Porque una cosa es defenderse. Al que lo atacan se tiene que defender. Una acción trae una reacción. Exactamente, entonces es deplorable. Entonces nosotros vamos cada día desarrollando y engordando más el ego, Carlos. Cada día las personas se vuelven más agrios, más ácidos, más intolerantes, más arrogantes. Entonces una persona en esas condiciones, o con la falencia de esas ganas de querer ser y esos complejos de inferioridad, puede de que se ve con un poquito de dinero, con un poquito de estatus o de poder, pues afloran y salen todos esos deseos insatisfechos que carga dentro, y empieza pues a querer satisfacer todas sus bajas pasiones. Entonces ahí entra la ira. Claro. Y comienza a provocar situaciones engorrosas, como el remedio para eso, la guerra. Acabar con el enemigo. Ya te maté, ya resolví mi problema. No, al contrario, el problema se agudiza. Claro, es que la violencia trae más violencia. Y la guerra es la guerra. Ya es unas naciones que se sienten ya lesionadas. Ya quiera Dios que venga un diálogo, un consenso, y que puedan pues retomar algunas cosas. Pero aún así logran entenderse, pero ya quedan ronchas entre, ¿verdad? Entre una nación y otra, queda como esa cicatrices, esa cicatriz, que ya no se olvidan, que están exactamente ahí. Y entonces ya los propios niños y todo, ya en las escuelas se empieza a hablar de eso forma parte de su historia, y se va a contar y se va a escribir en los libros de las escuelas de esos países, donde el niño va creciendo y diciendo, no, mira, aquellos no invadieron, aquellos no hicieron, y todo eso, y eso va creando, ¿verdad? Crecen con esa cizaña. Exactamente, entonces eso es algo donde ya se ve la marcada diferencia entre, por ejemplo,
una nación y otra, y sobre todo el resentimiento, el rechazo que empiezan a tener unos y otros. Lamentable, pero es así. Y son naciones prácticamente hermanas, son naciones... Oh, pero están ahí cercanas, eso no... Eso Sí. es lamentable, eso es lamentable, eso no. Bueno, puede entonces... no, Carlos, ya no están haciendo una ceñita con el tiempo, no sé, como que yo sentí como que Juan como que va contando mal, o como es, amable él televidente. contó mal, hoy contó mal. Sí, como que el tiempo... Contó mal, o quiere irse rápido, Bueno. o algo, pero yo Bueno, creo- lo yo cierto creo que es... nos faltan unos minutitos. Claro, lo cierto es que el mensaje nuestro es, amables televidentes, a orar, a pedirle a quien A usted Dios, crea, al Dios que usted, por a ejemplo, Dios. a pedir a la, vamos a decir así, a las divinidades, los que tienen esa fe, esa creencia de aquello, y los que no, pues abogar porque esto llegue a feliz término, a que no vaya a causar daños mayores y que todo vuelva a armonizarse. Lamentable. Y pedir a todos ustedes y a cada uno vigilarnos a sí mismos para que nosotros podamos ir verificando y descubriendo dentro de cada uno de nosotros los factores de la codicia, de la ambición, ¿verdad? Eso que nos conlleva a nosotros, de la envidia, de la intolerancia, que nos pueden llevar a nosotros a atentar contra el prójimo y hasta contra sí mismo en un momento determinado. Vigilarse a sí mismo es estar en alerta percepción de todo lo que uno percibe, tanto exterior como interior. ¿Qué estoy sintiendo? ¿Qué estoy pensando? ¿Qué estoy haciendo? Claro. ¿Por qué siento satisfacción de hacer una maldad a alguien? ¿Por qué tengo que tener un pensamiento así, morboso, asesino, criminal, de engañar? ¿Por qué esa lujuria? ¿Por qué ese odio? Entonces, eso es vigilar mi forma de sentir, de pensar y de actuar. Si uno conscientemente hace ese ejercicio práctico de todos los días, uno puede llegar a hacer una transformación radical sobre sí. Y ya veremos que a medida que vamos trabajando, Jairo, la maldad se va alejando. Porque ya usted va a estar a galeta percepción. No voy a caer en error, no voy a hacer eso. Claro, Porque así es. la finalidad es esa, el despertar de la conciencia, sacrificarse por la humanidad, trabajar sobre sí mismo, muerte, nacimiento y sacrificio. Eso es lo que se quiere para hacer un cambio radical, pero de manera conscientiva, bien explicado, para que usted pueda hacer, ¿verdad?, un modo operandi de su vida con esos tres factores de la revolución de la conciencia. Hasta que el hombre no se decida a trabajar con esos tres factores, el hombre va a vivir en desgracia. Así es, les exhortamos por eso a acercarse, ¿verdad?, a nuestros estudios para que pueda conocer y profundizar más sobre todos estos tópicos, porque aquí lo que tocamos aspectos así pinceladas en sentido general. Bueno, hemos llegado a la recta final, Carlos. Agradecerles a ustedes por permitirnos llegar a sus hogares. Esperamos que lo que hemos dicho, pues, no es sin intención de, ¿verdad?, de herir susceptibilidades ni hacer sentir mal, sino desde el punto de vista de la reflexión de cada uno. Así que recuerden que estamos como NOSIRD en todas las plataformas digitales, en la WG3B, en el segundo nivel, aquí en Barahona, lunes a las 7 y viernes a las 7, los miércoles 7:30. Agradecer también a Juan, ¿verdad?, por estos cambios que va dando cada día. Recuerden que también pueden ver este y otros programas del canal, y además los demás programas anteriores de Gnosis Trascendental lo pueden conseguir en la página de YouTube del canal de 10 de TV Cable de RTV Sur. Así que muchísimas gracias, Carlos González y Jairo Trinidad, pues estuvimos compartiendo con ustedes. Nos veremos en una nueva entrega de su programa Gnosis Trascendental por este mismo canal. Hasta la próxima.